Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tenés que estar completamente solo en casa. Si hay alguien más, no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo en la noche, más allá de las 12. Y por último, tienes que asegurarte de tener dos teléfonos en casa. Estos dos teléfonos tienen que ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar. Y da igual si son teléfonos móviles o fijos, siempre y cuando solo tú tengas el control sobre ellos. Una vez que hayas cumplido estos requisitos, necesitarás dos cuartos para poder jugar, y ambos cuartos tienen que estar iluminados. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya distancia entre los cuartos o lo pasarás verdaderamente mal. Después, deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez estés allí con el teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ocurrió nada, mala suerte, cuelga la llamada e intenta el otro día. Si alguien llama a alguno de los teléfonos o suena algún mensaje entrante, el experimento finalizará. Por el contrario, si alguien ha acudido a la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes y por lo que más quieras, no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Primero te preguntará cosas triviales, pero cuando los minutos vayan avanzando, te pedirá cosas más y más personales que te verás obligado a contestar. Llegará un momento en el que te preguntará dónde está tu cuarto y tú, habiendo caído en su manipulación, se lo dirás. No importa que corras ni que intentes resistir, no habrá manera de que puedas sobrevivir a eso. Por cierto, si en medio de la conversación le mientes diciendo que tienes poca batería o poca cobertura, no se lo tomará nada bien. Y si de hecho te quedas sin batería, bueno, digamos que cortar una conversación es ser muy respetuoso. Aquí viene la parte más difícil. Lo de antes no era nada comparado con lo que viene ahora. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación. Dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme que cuando te digo que sentirás de forma asfixiante en una presencia cada vez más y más cerca de ti. Podrás incluso oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas por lo que más quieras. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa, ni te vayas de donde estés. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Poco minuto después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada de otro teléfono. Contesta, o si no, todo lo mal que lo has pasado habrá sido en vano. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán cosas increíbles como ganar la lotería o encontrar el amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu aprobar un examen. Si pulsas el 4, tus heridas e incluso quemaduras cicatrizarán con sorprendente facilidad. Si pulsas 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste.
De nuevo, nada espectacular como un descapotable, pero sí cosas como un ordenador mejor, unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida normal.